Daniel Ludueña dice que los jugadores mexicanos son unos vagos y que no tienen calor, no tienen deseo de ganar. Exactamente, en una polémica que se ha dado en el fútbol mexicano entre Daniel Ludueña, un naturalizado, ahora es mexicano, argentino. Ajá. Le dio fácil por decir que el futbolista mexicano está muy bien acomodado. ¿Y tú conseguiste ese? Y hoy, no, yo no, pero los jugadores, a través de Carlos Salcedo, un jugador sub-23 de Chivas y varios jugadores de la sub-23 preolímpica, o bueno, la olímpica ya que está trabajando, le contestaron de la siguiente manera. Te voy a resumir lo más chido. ¡Que viva México, querido Daniel! Lo que mencionaste que el mexicano se conforma con un carro y 2 pesos, creemos que no interactúa con los mismos jugadores que nosotros. De los que podemos hablar son nuestros compañeros desde las categorías juveniles, campeones mundiales, campeones olímpicos, por mencionar algunos. Y sus expectativas son más que las que mencionaste. La generación de jugadores mexicanos ya cambió, no lo decimos nosotros, lo dicen los resultados. Atentamente, la selección sub-23. Tómala, ¿ok? Ahí lo tienes. Sí, porque él ya hoy disculpó y se dijo que no se refería en específico a alguna camada de jugadores o algunos jugadores, sino en general, que a su mismo hermano en Argentina, hay jugadores que se acomodan muy fácil. Pero yo te voy a decir algo, Peloy, este jugador se tiró, le salió el tiro por la culata, porque está hablando de él mismo. Él llegó como extranjero al fútbol mexicano y se quedó acomodado con sus 2 pesos o más en el fútbol mexicano, sin buscar ir a Europa, sin buscar trascender en otro fútbol internacional. Se quedó acomodadísimo, ganando e incluso hasta robando, porque no fue un jugador que digas, ¡qué bárbaro, qué bruto! La Chita Ludueña la rompió a nivel mundial. Para nada, es un jugador de medio pelo en la Liga Mexicana.